Virgilio Hernández, ya estamos ahora sí en público y en vivo y en directo. Virgilio, un gusto tenerte por acá, siempre para conversar sobre la coyuntura del país. Y vamos a empezar directamente con lo que va a pasar mañana. Me gustaría tu criterio, tu visión, lo que piensas de este acuerdo, de este pacto legislativo entre PSC, RC, ADN y creo que hasta se suma. Bienvenido. Muy buenos días, Nelson. Un gusto siempre conversar contigo. Mira, este es un entendimiento legislativo. Ese es el nombre y el alcance que le daría. Es un entendimiento legislativo. ¿Por qué? Porque si no hay ese entendimiento legislativo, ni siquiera la Asamblea se podría organizar. Así es. La reforma que hicieron en el año 2020, cambiaron el método de asignación de escaños, que era el método de Hong, cambiaron a Webster. ¿Cuál es la consecuencia? Que tenemos una Asamblea Nacional fragmentada, fraccionada, que hay una Asamblea Nacional en el que ningún bloque, ninguna fuerza política y ningún bloque de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, tiene mayoría por sí mismo. Claro. Y por ende es necesario tener entendimientos legislativos para poder organizar la Asamblea, nombrar a quienes van a presidir la Asamblea, presidencia, vicepresidencias, a quienes van a integrar el CAL y luego también organizar las comisiones. Hasta este momento es eso, es un entendimiento legislativo. Habría que ver, y en esto mucho va a depender también qué haga el presidente que va a asumir los próximos días para que ese entendimiento legislativo pueda además lograr acuerdos mucho más amplios que permitan también enfrentar los grandes problemas del país. Nosotros como Revolución Ciudadana lo hemos dicho con claridad, Nelson. Nosotros no somos cogobierno. Esto que quede absolutamente claro. No va a haber participación de la Revolución Ciudadana en el gobierno de Daniel Noboa. Fue electo el presidente Daniel Noboa por los ecuatorianos, a él le corresponde la responsabilidad y la Revolución Ciudadana no va a ser cogobierno, no va a ser parte del cogobierno, no va a ser cogobierno con el presidente Daniel Noboa. Virgilio, cuando hablamos de cogobierno es por decirte que existe algún ministerio por ahí, porque lo que se ha visto hasta ahora es netamente legislativo y hasta ahí va a quedar. Cuando se habla de cogobierno es, por ejemplo, ya ver incluso ministros de Lazo, ¿no? Ministros de Lazo con Noboa. Tengo entendido que en una semana tendrá que designar como a 30 funcionarios y ministros que no sé de dónde los va a sacar. Y también vemos, por ejemplo, veía yo una fotografía de Vilma Andrade, por ejemplo, de la Izquierda Democrática, ya con el presidente Noboa. Eso sí es un cogobierno, como para dejar en claro. Como siempre, poniéndose en la foto por si acaso. Por si acaso, dice, no te falta alguien, dice. Alistando ahí el traje, los colores, por si acaso me vaya a tocar. No, nosotros con claridad, ni a nivel nacional, y esto también lo digo claro, porque puede haber algunos entusiastas, ni a nivel provincial, ni gobernaciones, ni direcciones, nada, absolutamente nada. Fue electo Daniel Noboa, a él le corresponde la responsabilidad de conducir al país. Nosotros no vamos a tener participación, sí vamos a tener participación en este acuerdo legislativo, porque además muchos, mira cómo es la comprensión matemática de la democracia de algunos. A ver. Si excluyen a la Revolución Ciudadana, aunque lleguen con las justas a 80, es perfecto. Ese es un acuerdo democrático, ¿sí? Pero si está incluida la fuerza política que tiene más legisladores, del bloque más numeroso, si está incluida la Revolución Ciudadana, ya es un acuerdo que le sabe mal. Ya. Nosotros, en cambio, hemos señalado, estamos en este entendimiento legislativo. Este entendimiento legislativo va a permitir organizar la Asamblea, nombrar presidencias, vicepresidencias, integrantes del CAL, conformar las comisiones, permitir que de esa manera se posesione el presidente Daniel Noboa y hasta ahí. De ahí para adelante nosotros hemos señalado como Revolución Ciudadana, en el momento que vive el país, no podemos ser intransigentes. Si hay cosas que se deben apoyar para enfrentar la grave situación económica, que es gravísima, Nelson. La situación económica que está recibiendo el nuevo presidente es desastrosa, según dicen los expertos. ¿No? Yo no conozco de esto, pero el déficit es monstruoso, ¿no? Se habla
de que puede haber un déficit entre el 8 y el 10% del PIB. Se habla de que en este momento en la caja fiscal hay 400 millones y solo para cumplir las obligaciones salariales de este mes, el décimo y sueldos de diciembre, se requiere más de 1.500. Por lo tanto, la situación es realmente complicada. Y en ese marco, si hay, ¿no es cierto?, propuestas que ayuden a enfrentar esta situación económica sin cargar el peso de la crisis sobre los hombros del pueblo. En esto nosotros hemos sido claros desde el primer momento. Luisa González, que reconoció el triunfo de Daniel Noboa, dijo que nosotros estaremos dispuestos a apoyar todo aquello que sea beneficioso para el Ecuador. Si es que hay un tema que para enfrentar la inseguridad que pasa por alguna reforma legal, que yo te digo personalmente, no creo que sea ahí el problema, claro, ¿sí? Pero si existiría, bueno, lo analizamos, estamos dispuestos a hablar, si es que de igual manera existe un planteamiento para poder resolver o por lo menos hacer frente a la difícil crisis económica, absolutamente abiertos, siempre y cuando no se piense en paquetazos tributarios que afecten a la clase media, en paquetazos tributarios que castiguen a la mayor parte de la población. Ahí sí, a nosotros en cambio nos corresponderá hacer el equilibrio democrático, claro, representar a ese 48% que votó por la Revolución Ciudadana y que espera que efectivamente pueda haber un gobierno que pueda tomar decisiones en función de la mayoría del país y no solo de determinadas élites. Claro, eso es importante. Y aquí viene lo que decías tú, Virgilio, sobre la gente que cuando se conoció ya de este acuerdo, echaron el grito al cielo, ¿no? Y dijeron que ya empezaba mal, que Noboa ya definitivamente estaba mal porque el anticorreísmo le hace ganar a Noboa y que básicamente pues ha traicionado y que este acuerdo que han llevado adelante no le va a traer nada bueno al presidente de la República. ¿Qué tan cierto es el tema de la impunidad que tanto mencionan y qué impunidad podría o qué beneficio tendría la RC de algún acuerdo con el gobierno en el tema legislativo por ese lado? Porque se habla, ¿verdad?, quienes hacen oposición de que solamente buscan eso, que quieren eso y que por eso quieren incluso ir por la cabeza de la señora fiscal. Atándole a aquello, ¿va a presentar la RC el juicio para Diana? A ver, mira, cuando estos sectores, ¿no? Y estos que además están identificados, determinados sectores políticos que querían repetir esto que hicieron hace 2 años, la fórmula de Lazo, de excluir, efectivamente, claro, de excluir a la Revolución Ciudadana de cualquier participación. Son estos mismos sectores ahora los que con noticias falsas, vi el otro día, hace un par de días, una publicación del señor Vera que es totalmente invento. Esa misma que Pierina Correa va a presidir la comisión de fiscalización. Inventos, se inventan. Pero no es que son inventos porque alguien les mal informó, Nelson. No. Todo lo que han hecho durante estos últimos días, durante estas últimas 2 semanas, los grandes medios de comunicación y algunos de estos voceros de los sectores más conservadores de este gobierno corrupto, mafioso, que ventajosamente se va, precisamente es tratar de boicotear cualquier posibilidad de entendimiento. Por eso inventan rumores, por eso inventan noticias, porque su único objetivo en la vida es buscar excluir a la Revolución Ciudadana. Para estas personas no existen los problemas del país. Estos y otros bloques políticos, ¿no? Claro. La señora María Paula Romo, el señor Carrillo, este bloque de Construye, ¿sí? Que lo único, están desesperados, efectivamente, por que no haya un acuerdo. A ellos les importa un bledo los problemas del país, les importa un bledo la situación en la que está en el Ecuador, en la que no se puede seguir sembrando en el odio, sino más bien buscando y enfrentando soluciones al Ecuador. No les importa. Y ellos que hablan y que dicen que es el pacto de la impunidad, ¿qué es lo que están haciendo? En el fondo, tratando de blindar, por ejemplo, para que se vaya impune el señor Guillermo Lazo, a pesar de todo lo que ha significado para el país. Que haya impunidad y que no se juzgue al señor ministro Fernando Santos responsable de la situación energética que en este momento vive el país. A que no se juzgue a quienes han llevado a esta catástrofe económica. Sí, que no exista para pagar los sueldos de noviembre, que no exista para pagar el décimo y los sueldos de diciembre. Tiene que haber alguna responsabilidad. O
el nivel de endeudamiento del país, que en este momento dicen que entre deuda interna y externa está en torno al 80% del PIB, 80%. Y mira tú, ahora no dicen nada absolutamente. En el 2017, cuando el nivel de endeudamiento estaba de acuerdo a lo que decía la ley, cerca del 40% del PIB entre deuda interna y deuda externa, era noticia todos los días. Ahora, ¿quién habla de la deuda? Y, sin embargo, esa deuda, sumando todo lo que es deuda interna y externa, está aproximadamente en el 80% del PIB. No va a haber responsables de eso. Tiene que Son haber. precisamente los que quieren impunidad. Ahora, ¿por qué es la señora fiscal su protegida? Porque además tiene protección de alguna embajada poderosa. Claro. Hay que pasar por alto todos sus incumplimientos de la Constitución y a la ley. Hay que pasar por alto lo que, por ejemplo, para ganar este puesto haya presentado un título que evidentemente, hasta la propia Universidad Central, que pretende defenderle, dice que ha habido impericia en las técnicas de citación. Pero Virgilio, ¿cuánto pesa que el presidente salga y diga no me la tocan a Diana? O sea, y tiene una connotación distinta que me parece también un poco llamativo y preocupante, porque se supone que el presidente de la República, Noboa, debería más bien decir, bueno, pues si quieren hacerle juicio, síganle juicio, eso no es mi problema, es el problema de la Asamblea. Pero no, salió a decir, no me la tocan, hay que defender, hay que cuidar a gente como Diana Salazar. ¿Esto tiene un mensaje, Virgilio? Porque además hay algo fundamental, pues, Nelson, que es una cosa que se llama el principio de separación de funciones. Claro. El presidente electo tiene, y desde el día 23 tendrá la obligación de conducir el Ejecutivo, de ser presidente del gobierno y al mismo tiempo jefe del Estado, ¿sí? Esa es su función, ese es su rol. Pero no puede decir lo que haga o lo que no haga la Asamblea Nacional o alguna de las fuerzas de la Asamblea Nacional. Nosotros, si creemos que hay violaciones absolutamente fundamentadas a la Constitución y a la ley de la fiscal o de cualquier otro funcionario del Estado, por supuesto que es parte de nuestra obligación poder también proponer el juicio político. Claro, y normal. Creo yo que todo el país, Nelson, sabe que la señora Diana Salazar actúa con criterio político. ¿Por qué ahora? Yo solo hago esta pregunta. ¿Por qué ahora, por ejemplo, por qué ahora no se ha dictado, no se ha pedido que se dicte medidas para evitar la salida del país del señor Danilo Carrera, del propio presidente Guillermo Lasso? La propia fiscalía pide que se unifiquen el caso Encuentro, que tenía que ver con actos de corrupción en las empresas públicas, con el caso León de Troya. ¿Por qué pide que se unifique? Porque seguramente tiene fundados argumentos para decir que había conexión entre esta red de corrupción y las vinculaciones mafiosas. Pero, sin embargo, no pide que se prohíba la salida del país de determinadas personas. ¿Sabe cuándo va a pedir? Cuando ya no estén aquí en el Ecuador. Como pasó con el Moreno. Cuando se haya acabado el periodo, cuando ya no estén en el país, ahí va a pedir que se tomen medidas y que se dicte la prohibición de salida del país. Todo es un arreglo, todos son acuerdos entre ellos. Esto es evidente que están haciendo. No será evidente, y habrá que después también analizar lo que hace en este momento la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que está buscando, entre gallos y medianoche, entre acuerdos de última hora con el presidente Guillermo Lasso, nombrar al superintendente de datos cuando está a horas de irse el presidente Guillermo Lasso. Esto es absolutamente inaudito. De tal manera que a la Revolución Ciudadana, y en esto nosotros hemos sido claros, Nelson, nos corresponde tener un papel de equilibrio democrático. Apoyaremos en todo lo que sea beneficioso para el Ecuador, para las mayorías, para los intereses del país, que ayude a enfrentar la crisis económica, pero también estaremos vigilantes de que no se afecten los derechos de los ecuatorianos, de que no se sacrifiquen esos derechos ni tampoco los intereses del país. Y en materia de fiscalización tendremos precisamente la obligación de poder vigilar para que los funcionarios cumplan lo que dice nuestra Carta Magna, que se cumpla la Constitución y la ley. Y si alguien no cumple, tiene o puede ser llamado a juicio político, y ninguna persona extraña a la propia Asamblea puede decir, aquí no me la topa, claro, por eso nadie me la topa, nadie puede presentar si quiere un juicio. A nosotros nadie nos dice si hacemos o no
un determinado juicio político. Eso es potestad nuestra, siempre y cuando efectivamente se demuestre que hay incumplimientos a la Constitución y a la ley. Lo único que yo sí te digo con claridad, Nelson, nosotros no somos ni insensatos, ni actuamos por odios, venganzas, ni tampoco simplemente por el afán de molestar, ¿no? Sino básicamente, si hay alguien que es llamado a juicio político, es porque hay fundadas razones para sostener que cumplió la Constitución y Claro. incumplió la Constitución y la ley. Como decía Rafael Correa, que incluso si tanto temor tienen quienes proponen y no van con sustento, quedarían mal quienes proponen. Es decir, decía Rafael, ¿no? ¿Cuál es el miedo? Si tanto les preocupa, vamos adelante con el juicio, y si están equivocados, la gente evidenciará que han sido la RC el equivocado, o en este caso la fiscalía o la fiscal de ese juicio político. El alcance de este acuerdo, Virgilio, ¿crees que vaya también por el tema de la consulta popular? Porque ya hemos visto que Noboa habla de la consulta, y también parece que ha existido de pronto ok, está bien, de parte de la RC, déjame leer qué preguntas quieres mandar. Es decir, ¿podría haber la posibilidad de que RC también respalde esa consulta popular? Nelson, esto es como hablar de algo que está, pero que no sabemos qué es. Es que, mira, si a ti te dicen, ¿estás de acuerdo con una consulta popular? ¿Qué puedes decir sobre eso? Generalmente, ¿no es cierto? Uno puede decir, está bien que se le consulte al pueblo, pero no podemos posicionarnos de manera absurda. Eso nunca hacemos nosotros, antes de saber de qué contenidos. La potestad de convocar a consulta popular es del presidente de la República. Puede hacerlo, él puede convocar. Yo te digo, para resolver los temas de inseguridad, ¿se requiere consulta popular? Yo creería que no, que no se requiere. Otro de los temas que se ha señalado, para lo de la tabla de drogas, ¿se requiere consulta popular? Tampoco. Ni siquiera ley se requiere, porque es un decreto. Además, hay una mala comprensión de eso, y alguna vez lo hemos hablado. Por lo tanto, no se requiere ni siquiera que existe una ley, sino a través de un decreto. No se requiere consulta. Por lo tanto, habrá que ver, pues, qué es lo que quiere consultar. Entiendo que el presidente ha señalado que va a haber consulta porque va a haber. Claro. Entendería que su interés es legitimarse, aunque él acaba de ganar las elecciones, ¿no? Habrá que ver, efectivamente, qué temas son los que se someten a consulta popular, y en ese momento, indudablemente, nosotros y todos, y el pueblo ecuatoriano, tendrá que posicionarse y tomar una determinación. En este momento no se ha hablado absolutamente nada, de la misma forma que no se puede condicionar los entendimientos legislativos a que determinada fuerza plantee o no plantee un juicio político, a que determinada fuerza quiera o no que se investigue el comportamiento de alguna autoridad, ¿no? Este es un entendimiento legislativo para organizar la asamblea, y más allá de eso, nosotros hemos señalado nuestra disposición en apoyar aquellas cosas que son positivas, pero al mismo tiempo ser el equilibrio democrático respecto de aquellos temas en los cuales veamos que se afecta a los intereses de la mayoría, se afecta a los intereses del pueblo, o que al mismo tiempo son innecesarios para resolver la grave situación que en este momento enfrenta el Ecuador. ¿Por qué la RC no peleó la presidencia de la Asamblea, Virgilio? Si tenían la mayoría, claro que igual termina siendo fraccionado. ¿Por qué no la presidencia? ¿Por qué se habla de ya el señor Kronfler? Mira, cuando uno está buscando un entendimiento, uno no puede ir con posiciones determinadas, pues. Uno no puede decir o es esto o nada, porque así no se llega a ningún entendimiento. Perfecto. Para poder avanzar en la vida, en la política, en el amor, uno tiene que estar dispuesto a dar pasos. Pues si yo me quiero encontrar con alguien un poco y yo estoy aquí, tengo que dar un paso, y lo mismo los otros, si están aquí, tienen que estar dispuestos a dar pasos para poder encontrarlos. Y cuando se discute entendimientos, hay que mirar probabilidades. Yo tengo estos candidatos podrían tener el apoyo de una, de otra fuerza. Así es como se realizan los entendimientos, y sobre todo, no se puede hacer pensando en simplemente intereses particulares, intereses personales. No podemos ir a decir, sí, queremos un entendimiento siempre y cuando esta sea la única persona que pueda presidir. No, nosotros no actuamos así. Hay un momento tan crítico para el país que hay que poner los intereses de el país por encima de los intereses de una persona o de un grupo. Por lo tanto, si hay mayores posibilidades
de que sea electo el señor Henry Kronfle, bueno, ahí habrá también nuestro compromiso. Nosotros cuando nos comprometemos, cuando damos la palabra, actuamos con absoluta seriedad y de la misma forma nosotros rescatamos nuestro derecho a estar representados en la vicepresidencia, en el CAL, nos corresponde por mandato de la ley y además, indudablemente, al ser la fuerza mayoritaria de la Asamblea, a tener presidencias de comisiones, presidencias, vicepresidencias de comisiones, ¿no? Esto es simplemente para poder lograr un entendimiento legislativo que permita organizar la Asamblea y veamos si después esto también sirve, y mucho va a depender del presidente electo, Claro. de qué es lo que él en este momento entienda por cuáles son sus principales tareas de gobierno, ¿no? Y en función de eso, nosotros lo único que no haremos es ni necios, ni intransigentes, ni dar la espalda a los problemas que tiene el país. Y también tomando en consideración, como decías, Virgilio, que la responsabilidad neta de la ejecución del gobierno es del presidente, porque a veces la gente como que termina medio confundiéndose. El ejecutivo, como su nombre lo indica, es el que tiene que ejecutar y resolver los problemas. Ahora, Virgilio, te consulto esto que me parece muy interesante y no sé si es ambiguo o hay sentimientos encontrados. ¿Cómo se prepara la RC con un gobierno al que de una manera muy madura, ¿no? Y responsables, no irresponsables, ¿no? Le dan viabilidad a la Asamblea, ustedes, porque hay que decirlo así, partiendo de todo, ustedes son los que dan viabilidad, felicitan a Noboa, no generan caos, aceptan la derrota, que ya me va pareciendo en 2 ocasiones una actitud muy buena de parte de ustedes, que nunca causan estragos como en su momento sí lo hizo Lasso. ¿Cómo trabajan ustedes con esto y a la par trabajar ya para las elecciones del 2025? Porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo manejar estas 2 situaciones, Virgilio? Precisamente porque nosotros sí creemos en la democracia, Nelson, porque no somos como ciertos sectores políticos y también sectores de la prensa que solo creen en la democracia cuando les favorecen los resultados. Cuando los resultados les son adversos, amenazaban con quemar Quito, con que se tiene que contar hasta el último voto. No, nosotros si tenemos reclamos fundados, los hacemos. Si no, reconocemos el triunfo, como lo hicimos en el 2021, como lo hemos hecho en el 2023. Nos corresponde también contribuir a organizar la Asamblea, porque de lo contrario, lo que pasaría es que casi, te digo, sería muy difícil que logren un acuerdo, porque nosotros somos 52 legisladores. Entonces, lo hacemos de manera democrática, pero al mismo tiempo, nosotros señalamos, cumplimos nuestro rol de vigilar que no se afecten los intereses del pueblo, que no se afecten los intereses de las mayorías, y al mismo tiempo seguimos trabajando desde los gobiernos autónomos, y la gente ve lo que se hace en nuestras alcaldías, en nuestras prefecturas, a pesar de todas las dificultades que en estos años hemos tenido. La plata. Fíjate que ahora sí, el presidente se condecoran entre ellos, dicen que han cumplido con la deuda con los municipios y consejos provinciales, mientras todos los municipios y consejos provinciales le hacen marchas, le hacen pronunciamientos de que no ha sido capaz de cumplir. Nosotros tenemos ahora 9 prefecturas, tenemos la responsabilidad de conducir una 1/4 parte de los municipios del país, responsabilidad de juntas parroquiales, y tenemos que seguir gestionando, tenemos que seguir actuando de cara a los intereses de la gente, y al mismo tiempo fortaleciendo nuestra organización política, que por cierto el día sábado también va a tener su convención en Santo Domingo, precisamente en la provincia de Santo Domingo Los Áchilas, en la que se va a renovar la directiva. Creo yo que la respuesta sintética a lo que tú me señalas es ser coherentes, coherentes. La gente, si algo encuentra en nosotros, es coherencia y no mezquindad. Si es que hay que reconocer los resultados, los reconocemos. Si es que hay que apoyar cosas en beneficio del país, lo hacemos. Pero al mismo tiempo, cuando hay que defender intereses de la gente y intereses del país, la gente también sabe que actuamos con absoluta responsabilidad, que no nos vendemos, que no entramos en esto de la compra-venta, de que yo te doy, no, nosotros somos firmes, coherentes, consecuentes. Y Luisa creo que González, gracias a eso tenemos el reconocimiento de la gente. Luisa González, ¿se sostiene para las próximas elecciones o están ustedes pensando en algún cambio? Te consulto porque créetelo, hermano, que esto de acá abrimos y cerramos los ojos y ya estamos hablando de las campañas.
Es que hay elecciones prácticamente en el año 2025. Los candidatos tendrán que inscribirse El 2024. Exactamente, en septiembre del próximo año tendrán que estar Ya inscritos los Noboa se va, candidatos. si es que quiere. ¿Sí? Virgilio, ¿tiene que pedir permiso o renuncia? No, están claramente determinadas las normas. Él puede también inscribir, evidentemente, su candidatura durante el tiempo en que le corresponde, en que es el tiempo para la campaña. En ese tiempo sí está obligado a pedir licencia. Licencia simplemente. Solo mientras dura la campaña electoral oficial. Ahí está obligado a pedir licencia. Es la reforma que se hizo, pero luego puede participar. De tal forma que en ese marco, Luisa González, indudablemente que luego de la campaña electoral, de haber logrado el 48%, es uno de nuestros cuadros más importantes también para poder terciar en las próximas elecciones. Pero de eso no tiene sentido hablar en este momento, Nelson, porque hay gente que lo hace siempre con ese cálculo. Hay gente que ya está pensando que le va a llamar al gobierno porque a nosotros nos da posibilidades, sin pensar lo que eso significa para el país. Para el país, así es. Nosotros no actuamos no, con consecuencia, como tú dices, con generosidad, y cuando hay que reconocer triunfos lo hacemos, pero cuando hay que ser firmes en la defensa de los intereses del país y de las mayorías, también lo hacemos, y eso reconocen nosotros la ciudadanía. Ojalá que la gente lo valore, Virgilio, porque tienes toda la razón. Es decir, si ustedes quisieran con una agenda oculta, porque para los teóricos de la conspiración, hacerle la casita a Noboa para causarle daño y ustedes trepar en las elecciones que están a la vuelta de la esquina, fácilmente hacían que la instalación de la asamblea se entorpezca, y con esto se entorpece todo con Noboa. Y perdónenme, mis queridos amigos, hablan tan mal de la asamblea, pero no se fijan en la asamblea, se fijan en el presidente, porque Virgilio, casi la mayoría de los asambleístas están de regreso en la nueva asamblea, y el que no tiene el respaldo popular es Lasso. Entonces no es la asamblea, se va a regresar a ver al presidente. Así que ojalá que la gente lo valore, porque es cierto, ustedes viabilizan. Si quisieran hacerle la casita, le cerraban el camino y allá la gente se iba contra Noboa, ¿o me equivoco? Efectivamente, así es. Fíjate, si nosotros somos 52, sin nosotros es casi difícil conformar las mayorías, o tendrían que esas mayorías hacer toda una serie de peripecias y además encabezar esta oposición, cuando lo que el país requiere es que podamos sumar esfuerzos. Pero obviamente depende del presidente electo. El presidente electo tiene que en este momento ver, y no puede perderse, que el Ecuador requiera que se gobierne para la mayoría, en función de resolver los problemas de la mayoría y no de una determinada élite. Virgilio Hernández, gracias, mi querido amigo, por siempre acompañarnos en estos espacios. Estaremos muy pendientes de mañana, que va a ser lo de la asamblea, y pues estaremos conversando en otra ocasión. Chau, chau, Virgilio, tus palabras para despedirnos. Siempre un gusto, Nelson, un abrazo, y que hoy gane la selección. Que gane, así es. Chao, chao. Un gusto. Muy bien, ahí estuvo Virgilio, mis queridos amigos. Y yo ni enterado que hoy día juega. Ya te pasas, Pillolín. Deberías enterarte que al menos juegue. ¡Ay, carajo! Que gane la selección.